Ecografía en atención prehospitalaria. El futuro es hoy. ¿Oíste, viejo? Para Mediner, el podcast más top, con risas, evidencia y algo de rock. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Para Mediner, el podcast donde hablamos de todo sobre la atención prehospitalaria. El día de hoy, en el tema ecografía en atención prehospitalaria, me acompaña el doctor Ariel Quesada, médico emergenciólogo. Amigo, por favor, saluda a la gente. Hola, Muchas amigo. gracias por acolitarme. Hola, gente. Por favor, amigo, cuéntales un poquito sobre ti a la gente. Médico, emergenciólogo, bombero, paramédico, papaluchón, esposo de tiempo completo, por favor. Bueno, creo que ahí le resumiste a todo, ¿no? En general, pues bueno, soy médico emergenciólogo y soy bombero también. Ya voy a cumplir 14 años desde que pude formar parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca y al día de hoy, pues, continúo siendo parte del grupo USAR y BRIF. Entonces, cuando hay emergencias grandes, pues siempre estoy uniéndome con todos los que están en el día a día. Y también, pues estoy en las emergencias y haciendo prehospitalaria donde pueda. Y también desde hace un par de meses estoy ayudando como director médico del Cuerpo de Bomberos de Morona en su ambulancia de soporte vital avanzado. Un cuerpo de bomberos muy progresista, que vamos igual a ir topando un poquito todo el tema también. Sí, de hecho, o sea, algunas de las cosas que creo que vamos a hablar hoy las estamos desarrollando ahí en la ambulancia. Perfecto, entonces vamos por partes. Ariel, aparte de médico emergenciólogo, es el mayor entusiasta, desde mi punto de vista, del uso de la ecografía en el ámbito prehospitalario. Se ha dedicado muchísimo a impulsar que como personal de ambulancia nosotros utilicemos cada vez más esta herramienta. Pero comencemos por ahí. ¿Por qué te animaste a utilizar la ecografía en atención prehospitalaria? ¿Qué fue lo que desencadenó toda esta idea de empezar a utilizar esta herramienta tan útil? Bueno, cuando estuve en la facultad como en segundo o tercer año, ¿Ya? asistí a mi primer congreso de urgencias médicas, ¿no? Vinieron unos emergenciólogos de Chile y creo que fue una de las primeras veces que también empecé a sentir la orientación por la medicina de urgencias. Y uno de estos emergenciólogos había estado en Haití cuando fue el terremoto. Okay. Y pues él en una de sus charlas mostraba cómo utilizaba el ecógrafo en medio de todo este desastre, cuando hacía traslados aeromédicos. Entonces, claro, él empezó diciendo algo, ¿no? Es imposible, decía, querer auscultar algo a bordo de un helicóptero, en un traslado aéreo, a veces incluso en tierra con el ruido de las ambulancias. El ruido normal de una escena, el ruido normal de curiosos, sirenas. Creo que todos los que hemos estado en la calle sabemos que hay que hacer un esfuerzo bastante grande para poder auscultar, ¿no? Y sacaba ahí un ecógrafo medio viejito, ya viéndolo ahorita, medio rudimentario, así como ver el Nokia 1100, pero entre los ecógrafos, pero ya era un ecógrafo portátil, ¿no? Y me pareció fabuloso. O sea, dije, bueno, pues qué interesante algo ahí, poder tener esa herramienta ahí, ¿no? Y fue como que lo primero que me llamó la atención. Luego, ya de unos años, cuando pude estar a cargo de algunos procesos en bomberos, seguía yo con ese chipcito y por ahí se abrió un curso de ecografía que lo dictaba uno de los que había sido mi residente cuando yo era interno. Y pude participar, ¿no? Y también pues ya mostraban todo lo que es la ecografía en el punto de atención y cómo me servía en las emergencias, en el cuidado crítico. Y nada, pues ahí el interés se disparó y pudimos adquirir también algunos de estos equipos para las ambulancias y ya. Soñábamos esto antes de la pandemia, ¿no? Pero luego vino la pandemia, pues, y creo que en todo el mundo se potenció la ultrasonografía, que tenía como que solamente estos hallazgos, esta gente entusiasta que andaba por ahí curioseando. Creo que pues se vio potenciado ya en la época de... O sea, fue un poquito eso de irle encontrando la utilidad y la factibilidad para que se pueda integrar en el uso en la atención prehospitalaria. Exacto, claro. Inicié viéndole desde el punto del cuidado crítico, pero en ese momento yo estaba haciendo prehospitalaria, trabajaba a diario en ambulancia, entonces, claro, lo estaba extrapolando a lo que yo iba a poder usarlo en el día a día. Ok, y con esta experiencia que ya has ido adquiriendo, ¿no es cierto? O sea, ya empiezas a notar el valor que tiene el procedimiento, la ecografía dentro de la atención prehospitalaria. ¿Cómo crees que la ecografía mejora la evaluación inicial del paciente en el entorno prehospitalario, si es que estamos comparándolo con lo que hacíamos antes? Bueno, ahí siempre
nos remontamos a esta carta que le escribe el doctor Forbes a Laennec, ¿no? Laennec es quien inventó, quien desarrolló el primer modelo de estetoscopio, ¿no? Es interesante porque la historia de Laennec es que él, cuando fue niño, pues vio a su mamá que estuvo muy enferma, si mal no recuerdo fue con tuberculosis, entonces él se quedó también, creo, con algo así, ¿no? Como tener una mejor herramienta para poder diagnosticar las patologías pulmonares. Entonces él desarrolla un primer modelo de estetoscopio que era la campana. Empieza ahí, y el doctor Forbes le escribe una carta y le dice, sí, muy bien, sabemos que puede ser bastante útil, pero sin importar su uso, pensamos que causa muchas molestias y mucha demora en el examen físico. Que puede ser difícil su implementación. Exacto, entonces al día de hoy nadie se imagina... Es modelo. Claro, nadie se imagina estar sin estetoscopio, ¿no? La foto con la que quieres salir puesto el estetoscopio, el saturador ahí, Littmann. Claro, que se vea. Exacto, entonces, claro, o sea, es hasta estatus, no sé, si tienes un Littmann o algo, pues hasta, pero en realidad sí es una herramienta que estamos teniéndola todo el día, pero lo mismo está pasando, creo, ahora, ¿no? Eso fue hace 200 años, ahora tenemos nuevamente un cambio que yo creo que es impresionante. La utilidad puntualmente, pues se podría, yo creo que responder basada técnicamente en lo que usamos en el día a día para nuestro examen físico y nuestras pruebas. Hablamos de likelihood radio, ¿no? De probabilidades de que el signo que yo estoy viendo termine siendo la patología que voy a sospechar. Entonces, empecé a ver, ya cuando estaba haciendo el posgrado, a comparar o a intentar buscar las herramientas que sean más útiles, ¿no? En la emergencia muchas veces no tengo mucho tiempo realmente de hacer un examen físico, entonces necesitábamos agarrar las cosas más útiles, más rentables. Por ejemplo, quienes me conocen saben que les digo siempre, no, invéntense la tensión arterial, pero no la frecuencia respiratoria, porque sé que es a veces más útil para decirme un trastorno respiratorio o metabólico. Entonces, entre esas cositas, los likelihood radios más altos que pueden encontrar están actualmente con el ultrasonido, ¿no? O sea, likelihood radios por arriba de 10, de 20, en el caso de patologías pulmonares, creo que los hacen mucho más rentables. Prefiero yo poner el ultrasonido y ver qué pasa en la imagen del pulmón, qué artefactos encuentro ahí, tal vez antes de auscultar, ¿no? No dejo de auscultar porque... O sea, se sigue utilizando, no es que estamos descartando ni eliminando el procedimiento de la auscultación, sino que es un complemento para mejorar la valoración del paciente. Como dices acá, mejorar el examen físico y mejorar las habilidades para el reconocimiento de ciertas patologías. Total, o sea, es una herramienta más, ¿no? O sea, si es que yo escucho unos detectores y le pongo el ultrasonido y veo también una imagen, estoy teniendo dos herramientas, ¿no? O sea, mejoro mucho más. Pero a veces, pues sí lo veo más rentable porque puede ser que no escuche algún ruido patológico en la auscultación, pero sí vea una imagen. Entonces, por ahí he tenido algunas experiencias, igual que la mayoría dentro de pandemia. Hay como una subpregunta que le puedo meter. ¿Es más fácil aprender a desarrollar un oído que aprenda a identificar un soplo, por ejemplo, o aprender a reconocer ese mismo soplo, pero en una ecografía? ¿Qué considerarías que es más fácil? Hace unos días estuve dando un taller a uno de los doctores que fue mi profesor, ¿no? Ya él es más jubilado, pero el doctor pues estuvo ahí y me impactaba, ¿no? Un maestro que pues, admiraba mucho, y claro, sentado ahora al lado. Darle clases al profe. Darle clases al profe, ¿cómo no? Entonces, bueno, él decía, bueno, yo toda la vida he auscultado y toda cosa, pero decía, ahora poder ver lo que yo auscultaba, o sea, le fascinaba, ¿no? Le había encantado y por eso estaba... Le hizo una sinergia de aprendizaje brutal. Entonces, yo creo que en ese caso, pues ya es una persona que toda su vida auscultó y ahora lo está pudiendo ver. Es como que aumenta mucho más se potencializó su habilidad, esa probabilidad de diagnosticar. Y yo creo que es una herramienta muy interesante para, en cambio, enseñar, ¿no? Las nuevas generaciones a lo mejor no van a tener que imaginarse como me imaginaba yo cuando íbamos auscultando, sino que ahora podemos ver, ¿no? Hay ecógrafos que tienen la capacidad de que mientras estoy viendo también auscultar. Entonces, como digo, siempre mientras más datos tenga yo va a ser mejor. Y si es que yo soy alguien que ya sé auscultar y pongo ahora el ecógrafo, estoy viendo lo que antes tal vez me imaginaba, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta más, es el quinto pilar definitivamente. Ok, pero ahí justo estamos hablando entonces de que hay una amplia utilidad que puede tener. Pero una cosa es decir que es útil y otra saber exactamente
para qué. ¿Cuáles aplicaciones o estudios ecocardiográficos son útiles o más útiles dentro de atención prehospitalaria y cómo crees que influyen las decisiones clínicas que podemos tener? Ahí creo que puedo responder con un ejemplo, ¿no? Tuvimos un traslado secundario. ¿Ya? Nos enviaron, era un traslado realmente de 5 minutos desde la casa del paciente al centro hospitalario, lo rutinario, ¿no? Uh-huh. La verdad que fue así bueno, por si acaso tomemos los signos mientras llegamos Como para cerrarlo. para hacer algo, ¿no? O sea, ya, Para decir, para que valga, el pero sueldo. claro, el señor estaba taquineico, saturado abajo y pues estábamos ahí con el ultrasonido y dije, bueno, voy a ver cómo están estos pulmones y me sorprendió que los pulmones estaban limpios. Uh-huh. El señor taquipneico, hipoxémico, pulmones limpios, entonces me llamó la atención, ¿no? Y mi compañero Omar en ese momento me dijo, ve el corazón. Puse acá y vimos pues un derrame pericárdico y en realidad el paciente estaba ya con signos de hipoperfusión y terminó teniendo un taponamiento cardíaco, ¿no? O sea, inicialmente no parecía mayor cosa, no había una complicación. Pensábamos una neumonía, una sepsis, alguna otra cosa. Orientado un poquito más al primer pensamiento. Exacto. Exacto. O sea, es un problema de una persona con dificultad respiratoria, pienso en pulmón. Claro, neumonía empiezo a irme o por alguna ahí. cosa, pero nunca me imaginé, tal vez una falla cardíaca, pero nunca un taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, nos bajamos de la ambulancia y, claro, o sea, hasta mientras hicimos esto, ya llegamos, bueno, me bajé y le presenté al médico a la emergencia la tablet, ¿no? Dije, oiga, tengo un paciente con taponamiento. Así está. Claro, ya no me dijeron que no, ¿no? O sea, ¿cómo niegas y dices no? O sea, bájele, sí, pero vea, no tengo cirujano y pues fue una experiencia muy, muy grata porque demuestra lo que a veces nosotros en la prehospitalaria creo que sospechamos, indagamos, lo que nos imaginamos, damos nuestro diagnóstico presuntivo, pero muchas veces no somos bien recibidos en la sala de emergencia. Pero si le llega ahora acá y le dicen, mire, venga, es algo que a veces ni siquiera está haciendo en la sala de urgencias. Y es algo mucho más objetivo que mi palabra versus la opinión. Claro, y ahí es donde se suma, ¿no? Porque, claro, puede ser a veces hasta medio subjetivo decir, sí, tiene los ruidos cardíacos disminuidos o escucho medio débil. Claro. Que llegar ya con una imagen. Esto es diferente, ¿no? O sumarlo, ¿no? Decir, mire, tiene ya los ruidos disminuidos y también, mire, vemos un derrame pericárdico, pues definitivamente nos ayuda en el tema diagnóstico. Y eso solamente por darle una parte diagnóstica. De ahí podemos hacer monitorización hemodinámica, lo que me gusta hacer a diario, no lo hago tanto realmente en prehospitalaria, pero en emergencia sí que todos los días, pruebas de respuesta a fluidos, ¿no? Entonces, con el ultrasonido hacemos de una manera no invasiva muchos de estos valoraciones de la función sistólica, diastólica, que nos permiten ir tomando decisiones. Creo que sobre todo lo hemos enfocado en lo que nos toca hacer a nosotros, que es la reanimación, para guiar de una manera más adecuada la terapia con líquidos. Entonces, la primera utilidad sería que te reciben más fácil el paciente. Lo primero. Con algo objetivo. Entonces, pilas, gente, ahí está la primera cosa. Podríamos tener una herramienta que facilite que, por decirlo de alguna forma, nos crean que el paciente sí tiene lo que nosotros decimos que tiene, por darlo de alguna forma. De ahí tenemos dentro de las aplicaciones, monitoreo hemodinámico, respuesta a fluidos y vigilancia de calidad de la reanimación. Ok, y dentro de lo que serían estudios específicos que se puedan aplicar en prehospitalaria, ¿cuáles podríamos mencionar? Creo que aquí hay que mencionar algo, ¿no? Que normalmente lo asociábamos, ya sea en la sala de emergencia o en la parte prehospitalaria, como que el ultrasonido me sirve para hacer un FAST, ¿no? Y de hecho sí, es el primer protocolo de ecografía en el punto de atención. O sea, el primer protocolo que se desarrolló para llevar el ultrasonido al lado del paciente, no llevarle a él a la sala de imagen y hacer ahí al lado de él una valoración. Pero ha evolucionado, ¿no? Yo creo que actualmente hablamos de su sigla de inglés, ¿no? Son PHUS, ¿no? Que es Pre-Hospital Ultrasound, que es el ultrasonido prehospitalario, que es más grande, ¿no? Es de la ecografía en punto de atención, pero que no me sirve solamente para ver si hay líquidos, sino también para ver cómo está su corazón, cómo están los pulmones. O sea, es un complemento de todo el examen físico. ¿Cómo se vuelve a repetir, por favor, cómo es el proceso pre-hospital? Pre-Hospital Ultrasound, o sea, si usted pone PHUS, ¿cierto? Le pregunta a ChatGPT, háblame de PHUS, le va a dar pre-hospital ultrasound todo. Entonces, todo lo que hay. El pre-hospital ultrasound nos va a brindar varias herramientas
para ver, según ecografía o ultrasonido, diferentes condiciones del paciente. Entonces podríamos ver líquido libre, cómo está la función cardíaca, cómo está la función pulmonar. Esa sería la utilidad. Exacto, o sea, avanzamos ya de solo hacer un protocolo a hacer una valoración integral. Valoración integral, o sea, más allá de solo buscar en un área específica, es una valoración completa del paciente. Sí, yo en realidad ya he podido ir saliendo de algunos protocolos y normalmente nos vamos planteando preguntas dicotómicas, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ¿hay líquido libre? Sí. Sí. No, no hay, entonces busco algo más. Sí. ¿El corazón será que se ve débil? Sí, sí se ve débil. ¿O no? Se ve fuerte. ¿Tiene algo el pulmón? Sí o no. O sea, nos vamos respondiendo cosas que a lo mejor mi hipótesis diagnóstica se planteó. Entonces el ultrasonido me dice, bueno, si hay o no hay, ¿no? Le pongo acá y voy viendo si es que hay o no hay algo que me estoy imaginando o que antes me imaginaba. Ok, entonces en esta primera parte sería la idea animar a la gente a que pueda buscar el PHUS, Prejo Hospital Ultrason, y que empiecen a aprender por ahí un poco más, como algo para ya empezarse a hacer un criterio de formación con respecto a la ecografía prehospitalaria. Así es. Ok, va. Y ahora la siguiente idea es cómo impacta el procedimiento al paciente, ¿vale? En el ambiente prehospitalario, el tiempo sabemos que es una situación crítica, ¿va? Y cada herramienta que nos ayude a mejorar el diagnóstico y la evaluación del paciente puede hacer muchísima diferencia. ¿Cómo puede la ecografía complementar o mejorar la evaluación primaria y secundaria del paciente en medicina prehospitalaria? Ahí tengo un conflicto, ¿no? Porque, a ver, siendo estricto con lo que nos dice PHTLS, nos dice que deberíamos integrar el ultrasonido tal vez como un anexo de la evaluación primaria o como una parte de la evaluación secundaria, ¿no? Claro, Para no descuidarla. Claro, lo que te pide es que si tienes un índice de sospecha con el paciente, hagas un FAST. Exacto, o sea, no descuidemos, yo creo que pues esa primer abordaje que tenemos que hacer, controlar situaciones críticas que pueden poner en peligro la vida del paciente y luego sí complementar con esto. Yo creo que está bien hacer ese primer paso, ¿no? Perfecto. Sobre todo cuando uno está empezando, pero hay por otro lado también incluso protocolos para triaje, ¿no? Entonces, tuvimos la experiencia de, en algunas situaciones, bueno, de hacer el triaje cuando iban llegando las ambulancias, una vez de un choque que hubo de un bus con múltiples víctimas, usamos el ultrasonido para ir haciendo el triaje, ¿no? Entonces llegaban, hacíamos un fase extendido y líquido libre pase a cirugía, subía a quirófano. Entonces también nos sirvió para hacer un abordaje inicial y ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Quienes ya tenían algo en este protocolo que se llama caveat, le pasábamos para cirugía, iba al cuarto de críticos y empezaban a hacer lo de ellos, ¿no? Yo estaba haciendo el triaje con el ultrasonido. Y quienes no tenían algo en tórax, en abdomen, pasaban para que le vean el otro equipo médico y con más tranquilidad hagan radiografías y cosas, ¿no? Pero nos ayudaba a triar o a clasificar entre los críticos y no críticos. Entonces, por ejemplo, quienes desarrollan este protocolo, incluso en campo ven fracturas, ¿no? Intentan ver los huesos largos y tomar decisiones. No he utilizado de esa manera, pero sí, en el fase extendido es algo que hacemos de manera rutina. O sea, la herramienta sirve cuando la sabemos utilizar y cuando entendemos en qué momento se puede aplicar. Esa es la utilidad que tiene. Entonces, no estaría tanto enmarcado a utilizarlo como o sí parte de la valoración primaria, sino que es algo que lo tengo que utilizar en función de lo que voy viendo con el paciente. Exacto. Como cualquier otra herramienta útil, involucra la aplicación de un pensamiento crítico. Claro, y por ejemplo, cuando estamos dando RCP, todavía la AJA nos dice, si hay un experto y mientras no se interrumpan las labores del equipo, puede hacer un ultrasonido. Entonces, todavía creo que estamos en esa fase de intentar cuidar, no sobreutilizarlo, ¿no? Porque uno puede llegar a perderse. Al inicio, pues, se calentaba la sonda en la mano porque estábamos viendo todas las ventanas y todo. Claro, y uno en eso puede perder el enfoque que es solamente responderme una pregunta. A ver, ¿tiene los ruidos disminuidos porque hay un derrame? Sí, sí tiene, perfecto. ¿Cuánto me demoré? Segundos. Pero claro, si quiero ahí empezar a hacer de ecocardiografista y de paso le voy a ver la vesícula y no, eso que no, se sale totalmente del enfoque. Que no se vuelva tanto como se utiliza el saturador, que el saturador es para todos, expertos en saturación, saturólogos a morir. Claro. Entonces, tengo saturador a todo el mundo. Exacto. Me duele la pierna, saturador, me duele la cabeza, saturador, sin entender la utilidad que tiene la herramienta o el procedimiento en este caso. Lo mismo aplicaría con el eco. Sí, yo creo que el enfoque sería respondernos preguntas, ¿no? Bien. Porque
le digo, uno tiene el peligro de perderse realmente, no se pierdan, y uno se apasiona. Ahora los ultrasonidos tienen inteligencia artificial, entonces uno pone y le va saliendo qué órganos son y todo, y puede eso causar demoras en el tratamiento. Claro. Por eso que hay estas advertencias, ¿no? Por no tener un enfoque claro de su utilidad. Entonces, más allá de tratar de integrarlo dentro de ya sea valoración primaria o secundaria, es tratar de encontrarle la utilidad específica según cada caso. Entonces, el ejemplo que pusiste antes me gustó. O sea, escuché algo en el corazón, ok, voy a revisar qué está pasando en ese corazón. O veo una lesión, un estigma de trauma, veo algo que me llame la atención, voy a explorar con esta herramienta complementaria para identificar la base del problema. Por eso te decía que tengo un dilema, ¿no? Porque si bien nos recomiendan usarlo como evaluación secundaria, hay una situación que la describe el PHTLS, ¿no? Que dice que con esto podríamos dejar de recomendar lo que normalmente me enseñaron a mí, yo también he enseñado, de decir, bueno, ante la duda, si tienen un neumotórax, ¿qué hace? O sea, descompresión. descomprime. Ajá. ¿No? Ahora usted puede tener certeza. Tienen la duda, estoy viendo que hay asimetría, no escucho los ruidos, el paciente tuvo un trauma torácico, estoy palpando el enfisema, perfecto, le pongo el ultrasonido y puedo tener tengo la el certeza. dato. Ajá. Exacto, tengo el dato que me da una certeza. Sí, que yo creo que incluso en la parte legal nos va a proteger, ¿no? Porque tengo muchos más datos y puedo grabar la imagen en el celular y decir, bueno, o en la tablet y decir, miren, o sea, aquí no había deslizamiento, descomprimimos. O sea, lo que estoy viendo es específico. O sea, no estoy imaginándome la condición. Hay algo muy objetivo y está registrado de lo que estoy viendo con el paciente, de lo que, vi con el paciente. Claro, porque si no antes lo que hacíamos que era a lo mejor poner una jeringuilla con algo de solución salina, pinchar y ver si salen las burbujitas y decir, bueno, sí fue. Exacto. O sea, lo que aprendimos alguna vez. Pero ahora puedo evitar hacer esos pinchazos innecesarios poniendo el ultrasonido. Entonces, un ejemplo que a lo mejor se sale del protocolo, ¿no? O sea, si estoy yo haciendo el ABC, ¿no? El XABC, bueno, y estoy en B y digo, estoy sospechando un neumotórax, es una acción crítica que tengo que tomar. Puedo tomar el ultrasonido y responderle a la pregunta. Perfecto. ¿Sí se o integra no? dentro de valoración primaria, porque estás teniendo una situación específica que te obliga a utilizarla. Exacto. Pero sí hay que tener cuidado de tomar el ultrasonido y apenas llegue y me olvido de poner el torniquete. Vuelvo a lo mismo con el tema del saturador, o sea, no estar haciéndole eco al que es y al que no es, sino ser específico en lo que vamos a utilizar. Y me acabas de dar el pie para iniciar la siguiente parte, porque un tema es el asunto de los errores. En la atención prehospitalaria, vos sabes, es muy fácil cometer un error por el ambiente que no me permite escuchar adecuadamente, por la situación donde no puedo valorar bien al paciente, temas de seguridad, etcétera. O sea, sí es una situación compleja. ¿Consideras que el uso del ultrasonido en el campo puede ayudar a reducir errores diagnósticos o mejorar la precisión en situaciones críticas como trauma, shock? Yo creo que sí. O sea, sobre todo creo que en el shock es donde nos ayuda. En el shock. Yo tuve una curva, ¿no? En el shock al inicio parecía ya muy fácil, lo llegué a entender, llegué a clasificarlo y luego de nuevo tuve complicaciones, ¿no? Hay pacientes que me llegaban y decían, bueno, es un shock cardiogénico, es obstructivo, pero también es hipovolémico, a veces y yo creo que una mezcla. La ecografía ha mostrado muchísima utilidad, sobre todo en choque obstructivo, tiene su mayor área bajo la curva, ¿no? En la parte diagnóstica, nos ayuda a reconocer. A veces nos olvidamos de diferenciar, ¿no? Y claro, dice, no, el paciente politraumatizado con hipotensión, signos de hipoperfusión, es un choque hipovolémico. Pero del obstructivo también puede estar, ¿no? Por supuesto. Y a veces por ahí tenemos el dilema. Y ahí tuvimos una bonita experiencia con un buen amigo Mateo, que también es bombero y también es gradista de emergencia. También entusiasta, se compró su ultrasonido y en los primeros días pues estábamos ahí aprendiendo a usar. Y este ecógrafo tiene la capacidad de hacer una teleguianza, ¿no? Entonces, tomó un poco de señal, estaba como a 1 hora de Cuenca. Y en medio agarró señal. Claro, me conecté desde la sala de emergencia, vamos a ver. Y lo bonito fue que pudimos en conjunto ir valorando, ¿no? Entonces aquí nos salimos del FAST. El paciente politraumatizado, él decía, creo que tiene un neumotórax. Le palpaba enfisema, había, dice, inestabilidad de la parrilla costal, tenía todo. Dice, no escucho, entonces tenía todo lo que normalmente hacemos para pensar un neumotórax. Y cuando le puso el ultrasonido tenía deslizamiento. Entonces, claro, fue como que no, y decían, no hay.
no hay neumotórax, y si hay, debe ser uno muy pequeñito. Entonces, ahí y encontramos un neumotórax muy pequeñito, Chiquito, pero lo confirmamos con la tomografía y nos sirvió para decir, bueno, la causa del shock que tiene el paciente no es obstructivo. No, exacto. O sea, sí, si bien tenía muchas fracturas costales, tenía el enfisema, tenía un neumotórax pequeñito, no estaba en una fase de ser un neumotórax de atención. No iba por ahí. Entonces empezamos a reanimar porque dijimos, sí, el choque es hipovolémico. Entonces, este tipo de ejemplos nos ha servido a nosotros para diferenciar bien el tipo de choque. Bien, y eso me gusta lo que dijiste ahorita, ¿no? Entonces la utilidad está marcado mucho en el tema de la diferenciación del tipo de shock, y es donde podemos cometer errores. Nos acabas de dar un muy buen ejemplo. Pero aparte de eso, hablaste del asunto de telemedicina. O sea, dependiendo del modelo, obviamente, que se pueda adquirir, tenemos la posibilidad de conectarnos con un colega, un amigo, un médico, un mentor, lo que sea, que tenga mayor experticia que yo y que me ayude a reconocer lo que estoy viendo. Si es que a mí me falta esa experiencia para hacer el PAS completo. Capaz algo se me escapa, para eso tengo ayuda. Y yo creo que vamos aprendiendo, ¿no? Es como en todo. O sea, para hacer el manejo de una vía aérea, siempre, así yo sea experto, que alguien con mayor expertise esté a mi lado, solamente observando y supervisando, y tal vez luego me dé una pequeña retroalimentación, es una forma segura de hacer las cosas, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una. Sí, y sobre todo cuando uno está en una curva de formación. Perfecto. Si yo estoy empezando, a lo mejor tengo que primero ver, luego podré ayudar y luego ya puedo hacer, pero supervisar. Entonces, o también cuando estás en un ambiente complicado, difícil, en la ambulancia o en la prehospitalaria, y tu colega está tranquilo en una sala donde te puede escuchar bien, donde él puede escuchar más que tú, donde puede ver mejor que tú, aumentar resolución, bajar resolución, etc. Pues también es una ayuda. bonito la tecnología, cómo nos ha llevado esto, porque incluso hicimos una práctica, ¿no? en una estructura, cuando estábamos entrenando con el grupo USA, previo a la última certificación, en una estructura como colapsada, decíamos, en un lugar en donde a lo mejor yo puedo llegar y no tengo mucha facilidad, pero veíamos cómo podía yo llegar con el ultrasonido y en un espacio tal vez reducido poder hacer una valoración mientras estoy yo, como dices, detrás maniobrando, ¿sí? Porque a lo mejor no puedes hacer algo adentro, alguien que esté atrapado, y desde la computadora yo sí puedo. Entonces, vas viendo con calma. Se ve. Ahora estamos haciéndolo un poco más frecuente con Macas. Wellington también pues está muy entusiasta con esto. Muy pro el Welly también. Y él pues con su ultrasonido tiene aquí en la correa. Eso. Y colgado el balón. Entonces, cada que tiene señal sí podemos hacer y podemos conectarnos y aparte es muy bonito porque aparte de ayudar con el ultrasonido también se va conversando la parte clínica, ¿no? Entonces, exacto. Ha permitido para no solo tener la imagen, sino el contexto general. Todo el contexto general. Y me ha permitido realmente hacer de un director médico, ¿no? Poder estar conversando, tomar decisiones, aconsejar, a ver, hagamos esto, muéstrame esto de acá, y vamos incluso pues tomando decisiones en conjunto. El reto acá está siendo la conectividad, ¿no? Hay lugares todavía muy lejanos en los cuales no tenemos esa facilidad de tener señal. La tecnología. Y no, pues hay una limitación, en ese tipo de situaciones. Pero yo creo que hay soluciones fáciles. Exacto. Bueno, ahorita se mencionaron entonces, en resumen, dos cosas importantes con el tema de disminuir los errores. La primera, que efectivamente el estudio o la aplicación del ecocardiograma te puede ayudar a identificar patologías y diferenciar unas de otras. Pero la segunda también está que a través de telemedicina, incluido con el eco, se puede tener una segunda opinión de una persona que tiene más experiencia o por último está en un ambiente más tranquilo y te puede ayudar a tener una mejor visión de lo que estamos estudiando en ese momento en el paciente. Exacto. Perfecto. Y bueno, el tema de director médico, eso creo que da pie para otro podcast. Yo creo que vale la pena. Entonces mi gol es invitar a Cuenquita y venimos a hacer la parte del director médico. Póngale gente ahí en los comentarios que quieren un podcast con Ariel sobre qué es un director médico en atención prehospitalaria, cómo debería ser. ¿Okay? Pero avancemos. Ya nos han contado algunas historias de la utilidad que tú le has dado al ultrasonido, a la ecografía. ¿Okay? ¿Recuerdas algún caso en particular donde la ecografía haya cambiado completamente la forma en que abordaste un paciente? Sí, a ver, creo que uno de los casos más destacados o que más han marcado fue un paciente que vino trasladado de unas 2 horas de aquí de Cuenca y llegó
en choque, ¿no? Llegó chocado, no había una causa muy aparente, pero por ahí yo lo había atendido unos meses antes y tenía antecedentes de una trombosis venosa, viajaba distancias prolongadas y empecé a ver un poco, bueno, hipoxemia, no mejoraba con el oxígeno, estaba taquicárdico. Ya uno va armando los diagnósticos conectando puntos. Entonces, claro, ¿no? Tal cual en la MLS nos dice, bueno, pues vamos armando diagnósticos, vamos confirmando, descartando, y claro, que era lo más grave. Dije, bueno, será un TEP. Entonces, lo primero que hice, mientras tomaban todavía los signos vitales, fue colocar el ultrasonido en el corazón y vimos una dilatación de las cavidades derechas muy marcada, ¿no? Entonces dije, bueno, esto es un TEP. Por ahí va. Empezamos a ver, me fui a las piernas, logramos ver que no colapsaba el sistema venoso profundo, y ya estaba el diagnóstico, ¿no? En ese momento no sabía la probabilidad diagnóstica, pero sabía el protocolo. Dije, bueno, es un paciente que está en un choque obstructivo por una tromboembolia pulmonar, y coincidía que no teníamos tomógrafo en el hospital. Ya. Entonces, claro, la decisión era llevarle a hacerle una tomografía con contraste, una angiotac, y confirmar el diagnóstico y empezar la fibrinolisis. No sabíamos cuánto nos íbamos a demorar y nos corrimos el riesgo de hacer la fibrinolisis, y el paciente pues tuvo una evolución increíble. Al día siguiente me llamó el neumólogo, ¿no? Y yo dije, bueno, me va a llamar la atención, ¿no? Nos jugamos Toca. mucho porque no había el tomógrafo, no sabíamos qué iba a pasar. Y bueno, nada, sí hubo un cierto grado de riesgo, sí, pero con muchas certezas. con mucha certeza. Luego yo me fui a investigar enseguida, dije, bueno, si hay algún problema voy a ver. Y de hecho lo que hicimos ahí fue una indicación 1A de las guías, y esto de encontrar en la parte proximal un sistema venoso profundo en el cual yo haga un eco de compresión y no colapse, tiene entre 94 al 96% de especificidad diagnóstica. Entonces, leyendo ya las guías europeas, nos dice, si es que va a tener una demora del tomógrafo, hágale eco de miembros inferiores, y si es que ya está ahí, se diagnostica la trombosis venosa profunda y por lo tanto la tromboembolia pulmonar, ¿no? que es parte del mismo espectro de la patología. Entonces ahora ya lo hacemos con mucha más certeza, pero claro, Ya nació de un caso claro. en el que hubo No tenías toda la información. Claro, atábamos y era lo más probable, pero no teníamos la posibilidad de hacer lo que utilizábamos como gol estándar, ¿no? Lo que revisaste de la guía europea fue después del caso. Luego, claro. O Ya, sea, ya para defenderte en caso de... Dije, ya mañana veamos cómo defiendo, pero eso ahora forma parte de tu proceso de asistencia en este tipo de situaciones. total, o sea, tuvimos un segundo caso luego, ¿no? ¿Ves? Fue el papá de un amigo que llegó también trasladado desde el Puyo, y claro, un cuadro de neumonía, un mes postquirúrgico, le habían puesto antibióticos, apenas llegó el pulmón limpio. Le pasamos al corazón, cavidades derechas dilatadas, y acá el resto con él, ya tuvimos tomógrafo, confirmamos, era el postquirúrgico, ¿no? Justo ese día cumplía 30 días de haberse realizado la prostatectomía. Entonces fue complicado, ¿no? Porque nos jugábamos con el riesgo de que pueda tener algún tipo de sangrado o no, pero otra vez poniendo en una balanza, y ya un paciente con choque obstructivo, pues, también tuvo una buena evolución, ¿no? Luego, Buenazo. en terapia intensiva estuvo todas las noches, yo ahí acompañándole, salió, y pues realmente fue un caso de éxito que nos deja gratificación de haber podido tener esta experiencia previa y que ahora cambia el abordaje. Claro, mejorar el abordaje hacia los siguientes pacientes. Exacto. Y eso siempre va a ser buenazo para las personas que nosotros atendemos. O sea, tener la experiencia de una mejora que tuvimos y aplicarlo a los siguientes casos. Pero también hay desafíos en ese tipo de situaciones, porque tal vez las cosas no siempre puedan salir bien. Y por eso hay que saber y ser muy críticos de lo que podemos y no podemos hacer, y de hasta dónde llega el alcance de mi conocimiento. Y si es que algo sale del alcance de mi conocimiento, pues buscar apoyo, buscar ayuda. Claro, siempre el trabajo en equipo va a ser mejor. Exacto. Y tratar de mejorar en función de esas habilidades. Y yo creo que ser honesto también, o sea, porque acá en estos dos casos fuimos honestos con el paciente, con la familia, les pusimos los números sobre la mesa, la probabilidad de que se complique acá es esta, la probabilidad con el tratamiento es esta, y dejar que el paciente y la familia decidan, ¿no? Claro, consentimiento informado. Yo creo que la familia o los pacientes se van a sentir incómodos cuando de pronto yo no le doy la información, o ni siquiera me tomo el tiempo de conversar, ¿no? Correcto. Si uno sienta a conversar, le dice las cosas tal como son, se puede correr el riesgo juntos. Y le estás dando información completa, no estás como ocultando. tendría que ser. Claro.
Y ahora, volviendo entonces un poco con el asunto. A veces cuando nosotros evaluamos pacientes, los signos vitales pueden parecer normales o pueden parecer que algo está medio raro por ahí, pero la condición del paciente sigue agravándose. En este tipo de situaciones, ¿puedes darnos ejemplos de cómo el eco o la ecografía puede revelar problemas ocultos que no se detectan con métodos tradicionales en prehospitalaria? A ver, acá sí hay unos, no sé, quienes han sido mis alumnos o me conocen, hemos compartido algunos espacios de capacitación, saben que a veces ha sido mal interpretado el decir que los signos vitales normalmente no son buenos para tomar decisiones, ¿no? Muchas veces puedo tener pacientes con una tensión arterial normal que realmente está ya descompensado, está hipoperfundido, está con un choque, y hemos tenido varios, ¿no? Por ejemplo, de los más recientes, pacientes que llegan con cifras de tensión arterial incluso elevadas, ¿no? Ya. Pero resulta que están congestivos, están con una falla cardíaca, que por eso pues tienen encharcados, y cuando medimos el gasto cardíaco vemos pues que la función está disminuida, y al contrario, como uno pensaría, pues capaz de hacer una intervención o ponerle líquidos, incluso terminamos poniendo hasta un diurético. Entonces cambia mucho el enfoque, poder medir cosas a nivel del corazón o a veces incluso solo en el pulmón, ¿no? Porque me da muchos datos ahí que a veces los signos vitales sí se quedan cortos. Algunas veces también hemos podido curiosear por ahí en pacientes con arritmias, cómo está esta taquicardia, y pensaríamos, ¿no?, que mira, la presión está bien, pero calculamos o vemos el gasto cardíaco y vemos pues, que el paciente ya tiene un gasto cardíaco disminuido. Entonces es mucho más exacto, diría yo. Claro que a veces sí necesita eso ya un entrenamiento un poquito mayor, que es nada más pues más horas de hacer. Al inicio yo me demoraba tal vez unos 5 o 10 minutos en sacar un gasto cardíaco, tal vez ahora lo hago en unos 2 o 3 minutos, y ya es más fácil hacerlo en la sala de emergencia, pero al inicio sí tomaba tiempo, ¿no? Pero ahora es una herramienta, o sea, más allá de los signos vitales, pues vamos a ver cómo ver, y yo creo que ahí siempre lo que nos llama la atención es el tema de los líquidos, ¿no? Porque yo a veces administro líquidos y quiero que suba la presión arterial, y entramos ya en cosas un poco más complejas de hablar de respuesta a fluidos y tolerancia, y ya son cosas totalmente diferentes que podrían no tener nada que ver con los signos vitales. O sea, podría no incrementarse la tensión arterial, sin embargo mejorar el gasto cardíaco, o al contrario, ¿no? Incluso pacientes que tienen algún tipo de disfunción, sobre todo en la fase diastólica, de llenado, si yo le pongo un poco de líquidos puede ser que le deteriore. Y el enfoque inicial siempre es hipotensión, démosle líquidos, ¿no? Claro, o sea, es como una regla general. Claro, vamos con el bolo. Hipotensión igual líquido. Claro, y muchas veces no. Sobre todo en sepsis, por ejemplo, nosotros vemos a ese paciente hipotenso, hacemos una prueba de respuesta a fluidos y vemos si va a tolerar o no, y más bien en muchas ocasiones preferimos no dar líquidos, sino iniciar de una manera temprana un vasopresor. Y yo creo que es de las cosas más frecuentes de las que utilizamos, y nos salimos un poco de guiarnos por los signos vitales, sino más bien guiarnos en parámetros de ecografía. Por un resultado mucho más específico, relacionado en este caso al corazón. En el tema de respuesta a fluidos, si hacemos un delta de BTI, que es muy fácil de hacerlo, tenemos una especificidad del 100% si es que esa diferencia es mayor al 12.5. Está buenas. Y ahora, ¿eso tiene aplicación prehospitalaria? Sí, lo hemos hecho en prehospitalaria. Perfecto. Sí, total. Entonces, sí se puede, diles, ¿sí se puede? Se puede. Perfecto. Incluso hay una de las últimas cosas que hemos estado haciendo en traslado secundario, tal vez en transporte primario no es tan fácil, pero no digo que no se pueda. Pero, por ejemplo, en transporte secundario sí que hemos venido midiendo la vaina del nervio óptico. Ok, ¿sí? Buenazo. Y hemos podido ir reconociendo ya aumento de la presión intracranial. Claro, signos de aumento de pico. Antes de que tengamos ya signos de herniación, ¿no? Entonces, un caso que tuvimos muy interesante, en un traslado más o menos de 1 hora de aquí, pudimos medir la vaina del nervio óptico, vimos que pues, ya estábamos ligeramente incrementada, empezamos con algo de una solución salina hipertónica, y pudimos monitorizar que bajó algo, ¿no? Y los signos vitales estaban todo el tiempo estables. Estaba bien. Sin embargo, pues este paciente tuvo un buen
un buen tratamiento definitivo luego, pues le hicieron una cirugía y luego nos llamaron así mismo que le retornemos a su casa y ya el paciente pues neurológicamente bien, y eso fue una alegría, ¿no? Ver que tal vez esos pequeños momentos de valoración, esas pequeñas decisiones pues impactaron en que no tenga una lesión secundaria y tenga un mejor... Dar un tratamiento mucho más efectivo. Sí. O sea, ahorita me gustó muchísimo que justo en esta pregunta ampliaste mucho más el tema del campo de utilidad de la ecografía. No nos centramos simplemente, como uno muchas veces puede pensar, a decir, ok, voy a buscar líquido, voy a buscar aire, voy a buscar algo que no debe estar, que está donde no debe estar. Y más bien te has ido por unas cuestiones mucho más relacionadas con fisiología y que sí tienen utilidad prehospitalaria. Y eso es algo que se necesita incrementar mucho más para poder mejorar la atención hacia los pacientes. Ok. En este caso, ahora, relacionado con esto mismo, viene el tema de la decisión de transporte. Porque en prehospitalaria, aparte de hacer bien las cosas, la decisión importante es saber hacia dónde le voy a llevar al paciente. ¿Puede la ecografía influir en las decisiones sobre el destino del paciente, a qué tipo de hospital o necesidad de activar recursos adicionales durante el transporte? Claro, yo creo que, bueno, entre todo lo que estamos hablando, si ya identifico un paciente que está en choque o que tiene alguna situación un poco más compleja, yo voy a poder hacer un mejor triaje. Y como empezamos contando, ¿no? Yo creo que con mucha más certeza, ¿no? Que a veces tenemos miedo, decimos, parece que sí, estoy pensando este diagnóstico, creo que tiene un derrame pleural bilateral, pero tal vez no estoy muy seguro de lo que escuché, nada acá. O sea, incluso podemos mandar por WhatsApp y decir, mire, tengo esto, miren cómo se está moviendo este corazón, miren el líquido libre en la cavidad abdominal, y pues al otro lado recibir esa imagen le va a dar certeza o nos va a dar credibilidad del ente que nos recibe, ¿no? Entonces, exacto. Yo creo que ahí cambia totalmente, ¿no? Un ejemplo que me gusta siempre en este contexto es cómo funcionan algunos sistemas prehospitalarios en otros países en donde hay transporte aeromédico. Ya. En donde, claro, a bordo de la ambulancia, los pioneros del ultrasonido prehospitalario son quienes hacen transporte aeromédico, por obvias razones, y ellos cuando hacen un FAST, pues ni siquiera pasan por la emergencia, ¿no? Aterrizan, sale el equipo quirúrgico y va directo a quirófano. Va, entonces perfecto. ellos ya saben a dónde direccionar y tienen la credibilidad ganada de todo el equipo quirúrgico, que sabe que un FAST hecho por el prehospitalario es confiable, ¿no? Y hay un metaanálisis interesante ahí que se hizo por un grupo italiano hace un par de años y justamente pues con casi 6,000 pacientes, 21 estudios en los que recopilaron para hacer su análisis, vieron que el ultrasonido hecho en el ambiente prehospitalario tiene una especificidad diagnóstica del 96. O sea, un FAST positivo es positivo. Buenísimo. Y lo interesante es también, siempre muestro ese estudio, porque me ayuda a romper también un poco el tema de la respuesta, ¿no? Porque dicen, bueno, sí, pero ¿cuánto tiempo estás invirtiendo y demorando el tiempo de respuesta, la hora dorada, el periodo dorado? Y ellos sacan de todos estos 21 estudios prehospitalarios que el hacer un FAST solamente incrementa en 2,5 minutos todo el tiempo de respuesta. O sea, pero versus la utilidad. Porque alguien te puede decir 2 minutos es mucho, pero no, son 2 minutos ganados para el paciente. Para que pase directo a quirófano. Exacto, para disminuir el tiempo de respuesta. Entonces, aquí valdría la pena, creo, decir que la ecografía podría mejorar la relación en este divorcio que existe APH versus hospital. Claro, yo creo que nos va a unir más. O sea, para ti como emergenciólogo, que llegue la ambulancia y te diga, doctor, tengo un paciente con tales y cuales signos y una ecografía positiva para esta patología. Yo creo que incluso nos está ayudando la época en la que vivimos. Porque muchas veces, algunos de los paramédicos con los que trabajo, doctor, mire, estamos llegando con este y tiene tantas líneas B. Claro, uno puede decir, ¿y cómo le creo? Resulta que hay inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial me ayuda a contar y tenemos, como digo, el dato certero, muy validado de estas ayudas que tiene la inteligencia artificial. Calculan, por ejemplo, los ecógrafos portátiles que tenemos ahora de la marca Cosmos, tienen una inteligencia artificial que calcula de manera automática la FEBI. O sea, solamente sale un semáforo y tiene que jugarle un poco hasta que salga el en verde, una buena ventana y le dispara la FEBI. Entonces,
Ya tienes el son dato ayudas en específico. las cuales tienen en las manos esta herramienta que a lo mejor llevaba mucho entrenamiento antes, y también tienen estas ayudas de la inteligencia artificial que nos ayudan a reconocer las estructuras y a guiar una técnica correcta. Entonces, está ahorita en las manos de cada quien educarse. O sea, puede comprarse un ecógrafo, y muchos de estos tienen ya esta inteligencia artificial que incluso le enseña sin que tenga la necesidad de estar pues con un tutor permanente, ¿no? Hay que tener fundamentos, yo creo que Por sí. supuesto. Siempre hay que tener una formación, leer, Un criterio. porque aprender a medir cosas es muy fácil, pero hay que ponerlo eso en el contexto del paciente. Entonces, Exacto. eso también hay que tener cuidado de que con todas estas facilidades no perdernos, decir, bueno, sí, doctores tienen tanto de FEBI, bueno, sí, pero ¿cuál es la cinemática? condición? ¿Qué Exacto. pasó? ¿Cuál es el contexto del paciente? ¿Cuál es toda la información general? Exacto. Que haga que ese dato sea relevante. Ahora, sí, claro, me llega un paciente con disnea y yo le medí la fracción de eyección y digo, mira, está disminuida. Bueno, es una falla, ¿no? Pero saber utilizarlo en el momento correcto. Perfecto. Y eso requiere entrenamiento. Requiere estudiar, Estudio, requiere sobre practicar, requiere hacer para poder mejorar habilidad. Porque hay que interpretarlo. Para saberlo Es lo hacer más bien. fácil. Perfecto. Ahora, aparte de la utilidad diagnóstica, que es de lo que hemos estado hablando bastante, ¿sí? También nos puede guiar en el momento de actuar, ¿va? ¿Has utilizado la ecografía para apoyar procedimientos como accesos venosos, otorrinolaringecentesis o monitoreo de respuesta a fluidos? En prehospitalaria, ¿cómo ves esa utilidad? Bueno, ¿Tú lo has hecho? yo creo que de las cosas más avanzadas que hacíamos o continuamos haciendo es, por ejemplo, accesos venosos centrales, ¿no? Un catéter venoso central Ujú. no debería ponerse al día de hoy sin la guía del ultrasonido, ¿no? O sea, Ya no a ciegas, güey. no a ciegas, ¿no? Para nada. Pincha algo ahí. Sí, bueno, yo tuve la fortuna de poder aprender ya con el ultrasonido Ah, ok. y no he tenido la necesidad de hacerlo sin el ultrasonido. Y realmente hay muy poquitas, creo que, excepciones a la regla de no hacerlo sin guía de ultrasonido. Creo Perfecto. que es muy peligroso y podríamos tener riesgos legales, ¿no? Hay más complicaciones y más riesgos. Más riesgos que no ameritan. O sea, no es urgente, yo creo, que poner una vía central en el momento de reanimar a un paciente, ¿no? Con vías periféricas lo hacemos. Y es ahí donde sí lo hemos hecho en prehospitalaria y también dentro de la sala de emergencia, creo que un poco más, en pacientes que a veces son difíciles, ¿no? Un gordito, está con edemas, tiene las venas muy frágiles, muy pequeñitas. Claro, ya cuando ha fracasado, claro, el personal de enfermería de emergencia dice, ayúdenos. Y por lo general vamos a buscar a nivel del brazo, Claro, el húmero, ¿no es cierto? una buena vena. Una vena más gruesa que me permita, pues, con el ultrasonido analizar. Realmente prehospitalariamente lo he hecho pocas veces, ¿no? Pero sí tiene su utilidad igual. Tiene su utilidad, pero también hay que ponerlo en contexto y saber que la segunda opción en una situación un poco más crítica va a ser un intraóseo. Perfecto. por Entonces, supuesto. claro, es una herramienta más. No es la ley, no es la regla, pero es una herramienta más que Una te herramienta puede más. facilitar en ciertas situaciones. Sí, pero yéndonos a la realidad no tenemos muchas veces intraóseo, ¿no? Entonces, sí nos toca Ahí va. echar un poco más ahí la... Y tener un procedimiento alternativo. Ujú. Ya. Ahora, volviendo un poquito con los temas. La inversión que se hace para este tipo de equipos, ¿sí? Hay que ver si vale la pena, ¿va? Algunos servicios, al menos de nuestro país, pueden tener dudas al respecto de invertir en un equipo de este tipo, que sí tiene su costo, ¿va? Desde tu experiencia, ¿cómo justificarías la inversión en equipos de ultrasonido para los servicios de emergencias médicas, viendo la relación costo-beneficio? Lo interesante es que cada vez vamos teniendo ecógrafos de un costo menor. Okay. O sea, es como, yo siempre digo, como las computadoras, ¿no? Al inicio nadie podía comprarse una computadora que ocupaba 2 habitaciones, ¿no? Luego pues han ido avanzando, fue siendo más fácil tener acceso y todos tenemos ahora un celular que es una computadora, ¿no? Entonces yo creo que eso mismo estamos viviendo con el ultrasonido. Cada vez tenemos ultrasonidos más portátiles, más económicos, que están mucho más al alcance. Entonces yo creo que la inversión no es tan grande versus la utilidad que presta el ultrasonido. Por cualquier lado se justifica el costo versus el beneficio. Se justifica. Tuve que en un momento justificar, ¿no? Porque
¿Cuál suele ser el verdadero riesgo? Que dicen, bueno, pero mire, el ACES no me pide un ultrasonido porque en ambulancias de hospital avanzado usted quiere tener ultrasonido. Entonces, ahí es donde hemos encontrado un montón de bibliográficos para justificar. Yo creo que es tener un poco ahí las ganas, ¿no? Tener las ganas de dar este paso, de evolucionar. Y yo estoy seguro que en poco tiempo va a ser un estándar, ¿no? El ultrasonido va a ser como tener un estetoscopio, como tener un monitor, como tener una tensión. O sea, un elemento más de los que tenemos dentro de la ambulancia. Un elemento con su utilidad, que siendo una herramienta bastante buena. Claro. Porque a la final muchas veces también es el tema, lo que decías, ¿no? Es que el licenciamiento no me pide, no me exige tener X o Y equipos, no solo hablando de un ultrasonido, cualquier otro tipo de equipo. Entonces también es tendiendo una mentalidad un poco más progresista, un poco más enfocada hacia la ayuda que nos brinda la tecnología para apoyar nuestra práctica. Claro, es como lo que pasa con el laringoscopio, ¿no? Me dice, bueno, pero acá lo que me piden es un laringoscopio. ¿Por qué quiere comprar un video laringoscopio? Entonces ahí se justifica mayor tasa de éxito al primer intento y toda la cosa. Con el ultrasonido, cuando tuvimos que hacer esos procesos de compra, justificamos algo parecido, ¿no? Mayor eficacia diagnóstica, disminuye la probabilidad de errores, permite tomar decisiones más rápidas, guiar procedimientos, y creo que pues por ahí se justifica bastante bien. Y otra forma de justificar también es con la evidencia que tiene la utilidad de los dispositivos. ¿Qué nos dice actualmente la literatura científica sobre la efectividad o el impacto del ultrasonido en atención prehospitalaria? Hay muchas cosas que están en estudio, ¿no? Pero de manera general nos resume algunas revisiones sistemáticas interesantes que he podido revisar, que nos permite tomar decisiones, guiar tratamientos, y yo creo que tomar decisiones acertadas en cuanto al triaje y al transporte de las personas. Creo que son las cosas más destacadas. Poco a poco van a ir saliendo más utilidades. Hay algunos artículos muy interesantes que se están elaborando y que han salido poco a poco como un implemento más para valorar cualquier tipo de patología. Por ejemplo, en la parte pulmonar, yo creo que es lo que todos deberían empezar haciendo, ¿no? La parte pulmonar nos da muchísima certeza versus a veces la simple ocultación. Entonces, yo creo que por ahí se justifica bastante ese uso. Y lo importante sería considerar cómo se va a implementar también. O sea, fuera del tema de qué tan útil es según la evidencia, también qué tan fácil es su implementación. ¿Existe algún dato relevante? Pudimos hacer nosotros un estudio, lo mostramos ahora recién en el Congreso de la Sociedad Panamericana de Trauma. Chévere. Con todo lo que ha conllevado esta implementación. Y entrenamos dos grupos de paramédicos, ¿no? Un grupo de paramédicos que recibieron una formación tradicional, una charla práctica con voluntarios sanos, y el segundo grupo recibieron también la misma charla, pero la práctica fue con los ultrasonidos con inteligencia artificial. Ya. En donde salían los nombres con colorcitos, las estructuras, y tuvo un impacto increíblemente superior con apenas 4 horas de entrenamiento. Entonces, lo que ahora está pendiente, o lo que queremos hacer, es medir qué tanto este aprendizaje se sostiene en el tiempo, ¿no? Porque las gráficas fueron muy decidoras, o sea, fueron muy concretas. Hay un buen aprendizaje inicial, falta ver cómo se sostiene. Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los que recibieron educación con inteligencia artificial versus los que no, y yo creo que eso puede acelerar la implementación, ¿no? Porque lo puedo utilizar incluso ya en el día a día para poder salir de algunas dudas diagnósticas. La inteligencia artificial está ahí y nos está dando esta facilidad de aprender más rápido. Y eso está bastante bien, porque muchas veces también existen desafíos para la implementación. ¿Cuáles consideras o cuáles dirías tú que son los principales desafíos o retos para que los servicios prehospitalarios adopten el ultrasonido? Yo creo que es el dar la apertura, ¿no? El querer aprender algo nuevo. Okay. Tal como dijimos en ese momento en el que hubo que romperse paradigma médico para implementar el estetoscopio, lo mismo ahora, ¿no? Hay que perder el miedo. Las personas que empiezan a usar el ultrasonido le pierden el miedo y le cogen el gusto, y empiezan a hacerlo. Tenemos un acceso tan grande ahora a la información, tenemos inteligencia artificial que nos ayuda,
tenemos la capacidad de conectarnos con un experto, teleguianzas. Hay tantas opciones que nos permiten a nosotros ahora aprender, que yo creo que realmente no aprende el que no quiere, ¿no? El principal desafío es animarse a aprender. Animarse, yo creo que O sea, romper un poquito el esquema de yo siempre lo he hecho así, yo ya estoy bien como lo hago. ¿Para qué vamos a hacer eso? ¿Para qué más? O compramos y dejemos de guardado, pues puede dañarse. Entonces, Sí, pasa, ¿no? pasa. No, se vaya a dañar, me van a cobrar. Eso. No, o sea, Déjele nomás ahí en la gavetita, no vaya a que Claro, le pase o sea, algo. son creo que los principales limitantes. Aprender a usar, le voy a poner aquí también, animarse a usar. Porque puede ser que hayas aprendido, hayas aprobado el curso, el taller, la capacitación, pero ¿y ahora cómo me animo a usarlo? Claro. Ya, y ahí vienen otros desafíos que ponle que son más temas administrativos, burocráticos, tal vez. Exacto. Ya depende de cada, depende de cada institución. ¿sí? Exacto. Ya, dejémosle ahí para no meternos más en una polémica ahí. Vale, ahora, tener el equipo no solo es, bueno, es la primera parte, es la primera cosa, ¿va? ¿Qué tipo de formación o entrenamiento tú consideras ideal para que el personal prehospitalario aprenda a utilizar el ecógrafo de forma segura y eficiente? Yo creo que ahí es muy diverso, ¿no? Porque me he dado cuenta que aprendemos de formas diferentes. Hay quienes les guste tal vez más leer y ser muy teóricos, a lo mejor hay otros que quieren ya tomar, y creo que la mayoría de los que hacemos prehospitalaria de emergencia queremos ya el resultado rápido, entonces pues se puede ir aprendiendo sobre la marcha, pero va a necesitar una tutoría, ¿no? Perfecto. Podemos ir haciendo, quiero lanzarme a ir aprendiendo sobre la marcha, a ir encontrando cosas y no, y yo creo que la autoformación es importante. Hay muchas ayudas que tenemos ahora que yo hubiera querido tener cuando aprendí, pero creo que a la vez ese reto fue importante para tener una buena curva de aprendizaje. ¿Qué hacíamos, no? Aprendíamos por nosotros mismos, poníamos el ultrasonido, veíamos alguna imagen y luego le llevábamos al paciente a la radiografía o a la tomografía. Y fuimos aprendiendo a reconocer que, mira lo que vi, tuve razón. Sí ha sido. Y otras veces, no, ¿qué también estaría viendo? No sé qué vi. Se cruzó una sombra por ahí, entonces, no sé. Eso también va dando un poco de jugar con la credibilidad, que yo creo que es importante, ¿no? Porque si empezamos a usar el ultrasonido y empezamos a lanzarnos sin mucha certeza, sin poner en el contexto clínico, puede jugarnos en contra, porque vamos a tener a lo mejor diagnósticos que nosotros pensamos o decimos o son muy finos y que en realidad nos van a hacer quedar más bien mal, ¿no? Es decir, bueno, no, o sea, se está inventando. ¿Para qué vamos a tener el ultrasonido si vamos a inventarlo? Sino más bien para justamente utilizarlo para afinar ese proceso diagnóstico. Y en la curva está bien que a lo mejor algunas veces nos equivoquemos, ¿no? Veremos cosas que pues uno al inicio está ajustando el ojo y va a ver cosas raras, pero poco a poco uno va viendo y va teniendo confianza y va diciendo, miren, esto que estoy viendo es esto no me equivoqué, no ha sido derrame pleural sino pericárdico, no ha sido ascitis, no ha sido pleural. Habrá cosas así que nos tendremos que ir equivocando para aprender. O sea, en todo caso, el proceso de aprendizaje es muy similar a cualquier otro tipo de habilidad. Existe una curva de aprendizaje donde tengo que aprender lo teórico, empezar a practicar, empezar a ver, empezar a buscar, equivocarme y seguir aprendiendo. La diferencia es que tenemos acá la posibilidad de hacer ayudas telemáticas, de inteligencia artificial y de clases que a veces ya tenemos pregrabadas o muchas herramientas digitales que al día de hoy nos permiten, si somos curiosos, pues aprender de una manera más acelerada. Y bueno, ahorita existen varios programas, varios cursos sobre ecografía prehospitalaria. Bueno, ecografía en general. He visto bastantes programas y cursos que se pueden tomar. Pues tienen algunos como atendes prácticos, aparte del componente teórico, sincrónico, asincrónico, y creo que funcionan bastante bien. Sí, nos ha ido bien. Nosotros lo que hemos podido experimentar son este componente dual, ¿no? De tener sobre todo la parte teórica, a veces en la parte de clases ya grabadas, y creo que no se va a poder reemplazar nunca una sesión práctica. Perfecto. Porque sí me ayuda a coger confianza. O sea, al final tiene un componente práctico importante. Que necesita ser aplicado. Sin eso no hay un aprendizaje completo. Tiene que ser complementario. Claro, es como aprender RCP
online. Online. Claro, aplaste el peluche. Exacto. ¿Cuál peluche? Vamos terminando, amigo. 2 preguntitas más. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Porque la tecnología no se detiene. Ya nos ha hablado que aparte del tema de la ecografía, aparte de la telemedicina, ahora hay con inteligencia artificial. ¿Cómo imaginas el futuro de la ecografía en la atención prehospitalaria entonces? ¿Cuál es el camino? O sea, yo creo que va a ser el estándar. Me imagino pues a todos los profesionales que estén a bordo de una ambulancia, así como usan el estetoscopio, usando el ultrasonido, y tal vez pues con mayor conectividad, ¿no? Ya desde la sala de emergencia poder ir monitorizando lo que pasa en vivo en la ambulancia, y cuando llega pues ya tener la idea concreta. Yo creo que somos la misma familia, ¿no? Y vivo los dos mundos, y para mí simplemente se hace en diferentes lugares la misma atención, porque estamos muy relacionados, así que yo creo que nos va a ayudar a unir mucho esos criterios, a trabajar en conjunto. Yo creo que puede llegar a ser realmente una extensión de la sala de emergencia y del director médico o incluso del emergenciólogo, el poder ir trabajando en conjunto con todos estos hallazgos en el ultrasonido, que va a permitir pues que ya se puedan ir tomando decisiones hasta que el paciente llegue a la sala de urgencias. Creo que también puede aumentar los niveles de confianza en la relación prehospitalario-hospitalaria, para que puedas tener, como tú decías, ¿no?, una mayor certeza de lo que me va a llegar en ese paciente. Yo ya estoy viendo, ya me mandaron la imagen, ya me mandaron el video de lo que ellos vieron, estoy seguro de lo que voy a recibir. Ya disminuir esa incertidumbre de, me dijeron paciente con, no sé, con infarto agudo de miocardio, y resulta que es algo diferente. Claro. O sea, disminuir un poco incertidumbre y mejorar confianza. Entonces, que se vuelva un estándar, que se vuelva de uso obligatorio, y mejorar la confianza en la valoración y diagnósticos de los pacientes. Sería ese el futuro. Total, yo creo que va a ser ahí, ¿no? Y toda ambulancia va a tener un eco. Yo me imagino así el futuro. Y ojalá que así sea. Para cerrar, amigo, ¿qué mensaje darías a los profesionales prehospitalarios que nos están viendo, que aún dudan de incorporar el ultrasonido a su práctica? Bueno, yo creo que les podría decir que intenten, prueben, pierdan el miedo. Cuando pierdan el miedo, van a ver que es una herramienta increíble, ¿no? No van a querer volver a atender a un paciente sin ultrasonido. O sea, les va a hacer falta cuando no lo tengan, porque en realidad da muchísimos datos, mucha certeza, nos ayuda un montón para tomar decisiones, desde las más leves hasta las más complejas, o en el paciente más crítico. Así que yo creo que hay que perder el miedo, pero sin olvidarnos de seguir estudiando y formándonos. Bien. Porque todas estas acciones, toda esta información, esta facilidad que tenemos ahora de inteligencia artificial en los ultrasonidos, nos tiene que servir para poder tener una herramienta más dentro del componente, como decía Edwin, pues de la fisiopatología, del abordaje diagnóstico y terapéutico de la enfermedad, ya que solito el ultrasonido tampoco es el que le va a hacer, exacto, le va a curar, ¿no? O sea, no va a resolver. Poner el ultrasonido ahí no le va a curar. Claro. Soy yo, usando el ultrasonido, quien va a tomar mejores decisiones. Y acuérdense que es un implemento más, ¿no? Es el quinto pilar. O sea, no dejamos de hacer la inspección, palpación, auscultación, percusión, y ahora vamos a hablar de la isonación. O sea, es el quinto pilar, es una herramienta más muy valiosa que nos ayuda a ganar tiempo y tener mayor certeza. Perfecto, entonces no nos olvidemos, es una herramienta que nos brinda información adicional, pero no reemplaza nuestro pensamiento crítico en la asistencia de nuestros pacientes. ¿Quedamos con eso? Quedamos. ¿No? Perfecto. Amigo, muchísimas gracias de la colite para este podcast. Acá son como las 11:30 de la noche, estamos grabando tarde, pero el objetivo es generar conocimiento y generar aprendizaje. Ñaño, te agradezco nuevamente. Y gente, no se olviden, esto es Paramedinerd, el podcast donde hablamos de todo, todito, todo lo relacionado con la atención prehospitalaria. Dudas, preguntas, comentarios, quejidos, aullidos, lamentos, quebrantos, llantos, lloros, déjalos en los comentarios y nos vemos la próxima. Chao. Paramedinerd, el podcast más top, con risas, evidencia y algo de rock. Listo, Ñaño, una biela de ser a estas alturas de la vida, no sé, tú qué pongas. Amigo, gracias, amigo. Pizzitas.